Cordial y atento saludo. Mi nombre es Roberto Jaramillo y pertenezco al diplomado de Mediador ABA al grupo 33. En la oportunidad de hoy me permito presentar un video en el que trabajamos una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico teniendo en cuenta la posibilidad de realidad aumentada desde el programa Augmentative Author. Vamos a desarrollar para fomentar ese pensamiento crítico lo que es el análisis de un artículo. En este caso vamos a utilizar el artículo de Álvarez Pérez y González, Los nuevos retos de la psicología escolar, orientación y papeles del psicólogo, recuperado de Redalyc, que pueden ustedes observar el link en este pequeño video. Con esto en mente procedemos a la presentación de nuestro video acerca del pensamiento crítico y cómo trabajarlo. Ahora sí, presentamos nuestro objeto desarrollado con realidad aumentada. En él podemos ver los pasos que una persona puede hacer para analizar un artículo desde el pensamiento crítico. ¿Sí? Lo primero que debemos revisar es el propósito. Ahí podemos ver una persona llegando a la meta. ¿Qué es el propósito? Es lo que se trata de lograr. Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿qué trató de lograr? ¿Cuál era la meta central de escribir este artículo? ¿Con qué propósito se escribió? Cada artículo intenta contestar también a una pregunta y debemos identificar esa pregunta. Podemos ver un sujeto sentado en una incógnita haciéndose la pregunta. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos tener claro? ¿Qué pregunta intentó contestar el artículo? ¿Con qué hechos se intentó contestar esa pregunta? Y eso nos lleva al siguiente punto, el punto de la información. Podemos ver un sujeto buscando información con una pequeña lupa. ¿Con qué información se construyó un artículo? ¿Con qué hechos? ¿Con qué experiencia se construyó? ¿Qué conceptos se utilizaron para poder desarrollar nuestro artículo? Para poder analizarlo, de qué autores estuvimos y con qué autores estuvimos trabajando y en qué conceptos nos basamos o en qué leyes o en qué procesos. Inmediatamente eso nos lleva a las conclusiones que ha sacado. ¿Cómo llega el autor a esas conclusiones? ¿Habrá otra forma de manejar esa información y conseguir otras conclusiones? ¿Y a qué conclusiones llegamos nosotros como lectores? Ahí podemos ver una persona llena de conjunto de pensamientos haciéndose esas preguntas. La pregunta clave de qué conclusiones llega nuestro artículo y cómo se llega a esas conclusiones y qué conclusiones nos deja a nosotros. Inmediatamente al lado se puede ver un sujeto pensando y sacando los conceptos. ¿Cuál es la idea central que se maneja? ¿Desde dónde se maneja esa idea central? ¿Qué explica esa idea? Y ahí vemos a nuestro sujeto de negro pensando en esa situación. Inmediatamente también tenemos que pensar en los supuestos. ¿Qué supuestos se están manejando? ¿Cómo se entiende el mundo? Ahí vemos un sujeto pensando y a dos sujetos con incógnitas en la cabeza, viendo los supuestos que tiene esto. ¿Qué se da por sentado en nuestro artículo? ¿Que hay unas condiciones correctas para el psicólogo educativo o que se necesitan revisar esas condiciones? Luego viene lo que llamamos las implicaciones, las consecuencias. ¿Sí? Si alguien acepta la posición del artículo, ¿qué puede implicar? ¿Cuáles son las implicaciones que esto puede saber? ¿Qué se está insinuando? Y si se le hace caso a esas insinuaciones, ¿hacia dónde podemos llegar? Y hay otro aspecto que debemos tener en cuenta, los puntos de vista. Vemos dos sujetos peleando por si es un 6 o un 9. Cada persona tiene un punto de vista diferente y para poder desarrollar el pensamiento crítico debemos intentar reconocer esos aspectos, esos puntos de vista. Entonces ahí cabe la pena preguntarse desde qué punto estoy acercándome a esa información, acercándome a ese artículo. ¿Habrá otro punto de vista que consolidar? ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Qué busca el autor? Con esto presentamos los pasos necesarios para poder realizar un análisis de un artículo desde el pensamiento crítico, los cuales son el propósito,
como vemos el sujeto llegando a la meta, la pregunta, como vemos un sujeto en la incógnita, la información, como vemos un sujeto con una lupa, las conclusiones y interpretaciones a las que llegamos, también los conceptos que se utilizaron, por supuesto los supuestos que había en ese concepto, las consecuencias de lo que viene, que implica, y los diferentes puntos de vista que se pueden usar en el mismo. Agradezco la atención. Ha sido un proceso muy interesante que demuestra la posibilidad de usar el pensamiento crítico en lo educativo y también la realidad aumentada para facilitar este proceso de aprendizaje. Muchas gracias.